Víctor Frankenstein está obsesionado con crear vida. Quiere lograr un avance que cambie la historia de la ciencia y desafíe a la muerte por el bien de la humanidad. O al menos eso es lo que él insinúa. Pero esa obsesión, disfrazada de idealismo y curiosidad, termina convirtiéndose en una tragedia. No solo para él, sino también para quienes lo rodean. La historia de Frankenstein es quizá una de las más populares, pero también una de las más olvidadas, porque muchos creen que ese es el monstruo cuando en realidad nunca tuvo nombre. Y esta historia no es sobre un monstruo de terror clásico, como el que creó Hollywood y el que la mayoría conoce, sino que es una historia más melancólica y trágica, donde el monstruo no es la criatura, sino quien se niega a mirar lo que ha creado. Sin embargo, de cómo este personaje pasó de monstruo trágico a icono pop, lo hablo en este otro video. Pero hoy te quiero hablar de la nueva versión que se acaba de estrenar, dirigida por Guillermo del Toro. Y esta adaptación ha logrado conseguir algo: recuperar el corazón trágico y melancólico de la novela original, pero al mismo tiempo darle una respuesta distinta, una mirada más esperanzadora sobre la vida, porque Mary Shelley escribió Frankenstein como una reflexión sobre la arrogancia humana, la soledad y la creación sin responsabilidad, además de una visión melancólica y trágica de cómo la sociedad corrompe a la criatura. Pero Guillermo del Toro en esta nueva adaptación lo complementa con algo adicional: la capacidad de reconciliarnos con nuestras fracturas. Mientras que la novela termina en el frío y la desesperanza, esta versión deja una chispa de luz, una posibilidad de perdón, de aceptación y de vida. Así que ponte cómodo, porque hoy te traigo mi mirada de Frankenstein. Bienvenidos a Castination. Todo comienza en el hielo ártico, con Víctor Frankenstein malherido, encontrado por un grupo de marineros que no saben que algo más los sigue. Una criatura alta, deforme y enojada. Y a partir de aquí la historia se va a dividir en dos voces, la de Víctor y la de la criatura. Ambos van a contar su versión que los llevaron a esas instancias. Por un lado, Víctor nos mostrará la historia de su infancia y su familia, y cómo todo esto lo llevó a una obsesión por desafiar la muerte, mientras que la criatura nos va a contar sobre su soledad y abandono. Lo primero que quiero resaltar es que realmente esta historia logra capturar la esencia de la novela y logra transmitir esa sensación cuando uno lee el libro. Sin embargo, se hay algunos cambios, principalmente en la historia de la familia de Víctor, su relación con Elizabeth y el final de la historia. Pero estos cambios, lejos de traicionar la obra original, le dan más tensión narrativa y peso emocional. De hecho, creo que el final funciona mejor en la película, porque en el libro es mucho más introspectivo, y creo que de pronto en pantalla se hubiese sentido un poco anticlimático. Además, este nuevo final deja una chispa de esperanza que inclina la historia hacia el valor de la vida, a diferencia del final más trágico y melancólico de la novela. Por otro lado, la estructura de ver las dos versiones de estos dos personajes es igual que en el libro y permite contraponer la obsesión y ambición de Víctor con la soledad y búsqueda de sentido de la criatura. Esto nos permite entender mejor los conflictos emocionales de ambos personajes con sus dualidades y defectos. Y aquí quiero resaltar un paralelo que vemos en esta historia: la relación entre Víctor y su padre y la de la criatura con Víctor. Ambas relaciones son reflejo de un mismo patrón, y es la pérdida de inocencia. El padre de Víctor quebró su inocencia desde niño, y Víctor, sin darse cuenta, repite esa herida con su propia creación. Esto lo vemos en momentos donde su padre lo reprende y lo golpea, y así comienza a moldear al hombre que más tarde haría lo mismo con su creación. Ahora quiero hablar de una de las cosas que más me gustó de esta historia, y es todo el desarrollo de la criatura. Este es un personaje increíblemente complejo. Pasa la ingenuidad y la vulnerabilidad al intentar entender el mundo, a la reflexión emocional sobre su existencia, y finalmente al dolor y la venganza. Y esta mezcla de emociones lo hace compasivo, pero al mismo tiempo aterrador. Además, la película desarrolla muy bien toda esta evolución, al igual que en la novela, porque la criatura nace inocente y es Víctor, su padre y creador, quien lo convierte en un monstruo. Y todo el arco del personaje está muy bien construido. Primero vemos su vulnerabilidad, luego su conciencia, después su dolor y finalmente su deseo de venganza. Porque esta criatura no es un algo o un monstruo, es un ser que piensa, siente y reflexiona. No es una bestia sin mente, es alguien que busca compañía y propósito, pero pronto descubre lo salvaje que puede llegar a ser el mundo y cómo esto hace parte de su naturaleza. Y Jacob Elordi logra transmitir esto increíblemente bien, con su lenguaje corporal, su mirada y su tono. Personalmente me sorprendió mucho su interpretación y me atrevería a decir que es quizá la mejor versión de este personaje. Y este actor ya era conocido por su papel de Nate Jacobs en Euphoria, y verlo en esta película transformado en la criatura es realmente sorprendente. Además de todo el valor que hay también detrás del diseño y el maquillaje. Y volviendo al tema, todo lo que vemos con esta criatura también es un reflejo de Víctor. Él era noble y sensible cuando joven, pero la crianza de su padre, marcada por el orgullo y la exigencia, lo transformó. Víctor hereda esa obsesión, ese ego y esa ambición de su padre, junto con su incapacidad de asumir responsabilidades. Él se convierte en un hombre brillante, pero consumido por su necesidad de control y reconocimiento. Y también destacó mucho la interpretación de Oscar Isaac, logrando capturar la arrogancia y el ego de este personaje. Y aquí surge una de las reflexiones que ya conocemos de esta historia. Los monstruos no son los que vemos a simple vista, pero Guillermo del Toro va más allá. Y aquí es donde entra una de las ideas más interesantes de las que quiero hablar. Pero vamos por partes. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau decía:
Todo es perfecto al salir de las manos del autor de las cosas, todo degenera en las manos del hombre. Y la historia de Frankenstein de Mary Shelley tiene algo de esa premisa. La criatura nace inocente, pura, pero el abandono de su creador y el rechazo del mundo la corrompen. Sin embargo, Guillermo del Toro lo complementa con algo más. Para él no nacemos puros, algo que hemos visto antes en muchas de sus historias, como en El laberinto del fauno, The Shape of Water o incluso en Pinocho. Él construye monstruos no como seres malvados, sino como seres que buscan su lugar, porque para él nacemos ya imperfectos, llenos de contradicciones, y la vida consiste en aprender, crecer y reconciliarnos con esas fracturas. Y creo que esa visión es la que mejor se ajusta a la esencia de Frankenstein de Mary Shelley, pero con la única diferencia de que esta nueva versión tiene un matiz más esperanzador, porque esta no es una historia sobre la pérdida de la pureza, sino sobre la posibilidad de sanar y perdonar. Al final, donde Shelley veía melancolía, del Toro ve redención. Y esto no solo aporta a la historia, sino que también complementa la esencia trágica de la novela. Además, vale la pena recordar que Mary Shelley ha sido una de las autoras que más ha influenciado en Guillermo del Toro, y Frankenstein ha inspirado varias de sus películas, y con esta adaptación parece cerrar el círculo, llevando a la pantalla la historia que lo marcó desde siempre. Por eso una de las cosas que más valora esta adaptación es que no solo revive la historia original con toda su esencia, sino que también expande su reflexión. No solo se queda en la pregunta de quién es el verdadero monstruo, sino que nos invita a mirar más allá, hacia la capacidad de soltar, perdonar y ser libres. Y por eso aquí vamos a ver una contraparte de Víctor. Y no me refiero a la criatura, ya que recordemos que la criatura es el reflejo de él. En esta historia, esa contraparte va a estar reflejada en Elizabeth, porque esta historia también habla del misterio mismo de la vida. La película constantemente cuestiona cuál es esa chispa que hace que algo inanimado cobre vida, y aquí Elizabeth representa precisamente eso. Mientras Víctor está obsesionado con desafiar la muerte y controlar la creación, Elizabeth aprecia la vida tal como es, imperfecta. Ella encuentra belleza en lo más pequeño, como los insectos, y compasión incluso por lo que resulta aterrador, como la criatura. Víctor, en cambio, es todo lo opuesto. De hecho, nunca intenta entender a su propia creación. Él solo quiere que la criatura lo entienda a él, que le obedezca y que exista para servir su propósito. Y si Víctor es apático, Elizabeth es la representación de empatía en esta historia. De hecho, ella es una de las que le da vida a la criatura al hacerlo sentir aceptado y reconocido. Esa misma lección la vemos con el anciano ciego de la cabaña. Es este personaje que le enseña a la criatura a leer, a hablar y sentir desde la humanidad lo que Víctor nunca le ofreció. Para esta última parte quizá haya un pequeño spoiler, así que te aviso. Spoilers en 3, 2, 1. Y todo esto que la película viene desarrollando cobra más fuerza al final, porque como ya he dicho varias veces, la reflexión no se queda solo en contestar la pregunta de quién es el verdadero monstruo, sino que va más allá. ¿Qué hacemos con el regalo de la vida una vez lo tenemos? Porque mientras Víctor busca respuestas para burlar la muerte, la criatura en cambio se cuestiona su existencia. Y es irónico que al final cada uno recibirá aquello que el otro deseaba, pero lo verdaderamente valioso es que nos muestra que sin aceptación, sin acompañamiento y sin perdón, la vida se vuelve una carga. Y aquí es donde esta adaptación se separa de la novela. El libro cierra con una visión trágica, casi desesperanzadora, donde Víctor parte de esta vida antes de encontrarse de nuevo con la criatura, mientras que la criatura termina vagando en soledad, esperando su fin. Pero la película cambia a esto. Al final, ambos tienen un último encuentro para conversar, donde Víctor, por primera vez, asume su responsabilidad y le pide perdón a la criatura por haberlo abandonado. Y esto representa algo muy significativo para la criatura, ya que él solo buscaba aceptación de su propio creador, a quien termina llamando su padre, porque él solo buscaba amor y compañía. Y al final Víctor, antes de despedirse, le recuerda a la criatura que intente vivir su vida. Y en ese momento queda una pequeña luz en la criatura, y que refleja el cierre de esta historia. No es solo la redención de estos personajes, también es un recordatorio de que aunque la vida está hecha de imperfecciones, debemos aprender a reconciliarnos para crecer y sanar nuestras fracturas. Si la vida se nos fue dada, ¿qué más podemos hacer sino intentar vivirla? Espero que te haya gustado este video, gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda que si te gusta el contenido sobre cine, dale like al video y suscríbete a mi canal. Y también me encuentras en estas redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!